Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor de biología, el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener clases en esta semana. Prestemos mucha atención para resolver las preguntas de manera correcta. Muy bien, ahora sí, empecemos. Muy bien chicos, y en esta semana lo que vamos a ver es la segunda parte de bioquímica. Vamos a ver las biomoléculas inorgánicas. En este caso solo vamos a empezar con el agua, la primera biomolécula inorgánica que vamos a ver. Esta es nuestra quinta semana del primer bimestre. Muy bien, recordemos que biomoléculas tiene como sinónimo el término principios inmediatos. Quiere decir que hablar de biomoléculas y hablar de principios inmediatos es lo mismo. Tener cuidado, biomoléculas o también llamados principios inmediatos. Vamos a tener dos tipos de biomoléculas. Son las biomoléculas inorgánicas y las otras son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se caracterizan porque no van a presentar enlaces covalentes entre carbono-carbono. No estoy diciendo que no tengan enlace covalente, va a haber presencia de enlace covalente, pero lo que no va a haber es un carbono unido a otro carbono por un enlace covalente, que es la principal característica de las biomoléculas orgánicas, que ellas sí presentan enlaces covalentes entre carbono con carbono, ¿sí? Muy bien. Las biomoléculas inorgánicas va a incluir al caso del agua, las sales minerales, los gases, los ácidos y las bases, que las puede ver acá. Agua, sales minerales, como el caso del cloruro de sodio, gases, como el caso del oxígeno, gases igual como el dióxido de carbono o CO2, ¿no? Que nosotros lo conocemos a veces por fórmula. Y las biomoléculas orgánicas va a incluir a los carbohidratos o glúcidos, los lípidos y proteínas con ácidos nucleicos, que son los 4 biomoléculas orgánicas. De todas estas biomoléculas o principios inmediatos, la más abundante de todas es el agua. O sea, si a ti te preguntan cuál es la biomolécula o principio inmediato más abundante, es el agua. Si te preguntan ya de manera directa cuál es la biomolécula inorgánica o principio inmediato inorgánico más abundante, obviamente también será el agua. Pero el agua es el más abundante de todas. Entonces recuerda, las biomoléculas van a estar formadas por los bioelementos que hemos visto en la clase anterior. Los bioelementos, que son los elementos químicos que tienen los seres vivos, van a formar estas biomoléculas o principios inmediatos. Ahora, estos biomoléculas o principios inmediatos se van a diferenciar en que si son orgánicos o inorgánicos. Los inorgánicos no van a presentar enlaces covalentes entre carbonos y las orgánicas sí van a presentar enlace covalente entre carbonos. Y es fácil de diferenciar. Inorgánicas son caso del agua, sales minerales, gases, ácidos y bases. Y las orgánicas son glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, como puedes ver aquí. Bueno, el día de hoy la principal biomolécula inorgánica que vamos a ver es el agua. La próxima clase lo que vamos a ver son las biomoléculas inorgánicas restantes, pero vamos a hablar del agua en este caso, que es la molécula inorgánica binaria. ¿A qué se refiere que es binaria? Que presenta dos elementos químicos en su composición. Va a estar compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Recuerda que binaria es a la cantidad de elementos, hidrógeno y oxígeno. Triatómica sería porque tiene tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, recuerda. ¿Sí? Todos ya conocemos la fórmula del agua, que es H2O, dos átomos, de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Acá lo puedes ver según su configuración electrónica. Este grande es el oxígeno y estos que lo acompañan son los hidrógenos, ¿sí? Recuerda. Entonces, esta biomolécula es una biomolécula inorgánica binaria. Binaria, ¿por qué? Porque tiene dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Y es triatómica porque son tres átomos. 1, 2, 3 se pueden contar. Veamos, el agua va a ser el compuesto más abundante en los organismos vivos. Yo ya te mencioné que la biomolécula más abundante de todas es el agua. De las inorgánicas obviamente también lo será. Es el compuesto más abundante en el organismo. En los organismos llega a cumplir entre el 65 y 75% de manera general. Va a haber casos en donde la molécula de agua, la cantidad de agua va a ser mayor y en otros también va a ser menor. En la naturaleza, en el medio ambiente, se encuentra en las 3/4 partes del planeta, en 75%, ya sea en forma de lago, laguna, río, mar, nevados, vapor. Entonces va a encontrarse en las 3/4 partes del planeta. También vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la medusa. La medusa va a tener el 98% de su cuerpo de agua. Prácticamente es una bolsa con agua. La medusa
o la malagua llamada acá en el Perú también. En los hombres adultos más o menos entre un 63-70%. El cerebro 90%, es uno de los órganos que presenta mayor cantidad de agua en su composición. En las plantas, las semillas, por ejemplo, tienen poca composición de agua, y las frutas sí tienen alta composición de agua. Recuerda que la cantidad de agua también determina el proceso de descomposición, cómo es que se descompone un organismo, ya sea teniendo gran cantidad de agua o teniendo poca cantidad de agua, ¿sí? Acá puedes ver en imágenes, por ejemplo, una medusa que te decía que entre 98 y 95% prácticamente todo su cuerpo es agua. El humano entre 63, 70, 75% de su cuerpo es agua. Una lombriz de tierra, mira, el 83% de su cuerpo es agua. Una semilla que tiene poca cantidad de agua. Por eso que las semillas pueden durar a través del tiempo. Se pueden guardar, se almacenan y las semillas van a poder durar. Un pino que tiene 47%. Cuando un organismo tiene mucha cantidad de agua, es fácil que se inicie el proceso de descomposición cuando el organismo muere. ¿Por qué? Porque al tener agua le va a facilitar este proceso. Ahora, el agua se va a encontrar en los tres estados: sólido, como el hielo en las regiones polares que tienen temperaturas muy bajas, menores a 0 grados, en las cumbres muy altas, la nieve o el escarcha en estaciones invernales. En eso se encuentra el agua en estado sólido, porque lo vamos a encontrar en los tres estados en la naturaleza. En líquido, que está formando océanos, lagos, ríos y cochas, ¿sí? Entonces ya lo tenemos. Y gaseoso, formado parte de la atmósfera, proporcionando humedad ambiental. Entonces el agua tú lo vas a encontrar en la Tierra, en el planeta Tierra, en los tres estados, ¿sí? Recordemos, mira, que el agua en estado líquido, el agua dulce y el agua salada, el agua dulce solo es el 3% y el agua salada es el 97%. De esta agua dulce nosotros la vamos a repartir: el 79% es hielo glacial, el 20% es agua subterránea, el 1% son aguas superficiales. Y este 1% nosotros utilizamos, mira, este está en la biosfera, en la atmósfera, en el suelo y en lagos y ríos. Entonces, la forma y la distribución de las cantidades de agua las puedes observar en este esquema. Ahora, la molécula de agua es una molécula covalente, debido a que presenta enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno. Recuerda, el enlace covalente es el enlace que une los átomos que forman la molécula de agua, ¿sí? Y va a ser dipolar. ¿A qué se refiere que es dipolar? Que presenta doble carga. ¿Es una molécula polar? Sí, porque tiene carga. Y dipolar porque presenta doble carga. Si tú te das cuenta, se va a presentar un momento dipolar, que es donde va a tener un momento dipolar negativo y un momento dipolar positivo. Los átomos de hidrógeno van a tener momento dipolar positivo porque ellos van a perder ese electrón para que lo pueda recibir la molécula de oxígeno, ¿sí? El átomo de oxígeno. Y el átomo de oxígeno, al aceptar estos dos electrones de los hidrógenos, va a generar su momento dipolar negativo con respecto a lo que está está ganando electrones. Entonces tú te darás cuenta que hay momento dipolar negativo en el oxígeno, momento dipolar positivo en el hidrógeno. En el hidrógeno es por pérdida y en el oxígeno es por ganancia de electrones, ¿sí? Muy bien. Tú te darás cuenta que los átomos de hidrógeno con el oxígeno van a formar un ángulo. El ángulo es de 104.5 grados. Recuerda, ese es el ángulo que se forma entre los átomos que forman la molécula de agua. Entre los átomos de la molécula de agua. Ahora, la molécula va a presentar bajo peso molecular, por ello puede estar en estado gaseoso. Recordemos este caso, que la molécula va a presentar bajo peso molecular, por ello puede estar en estado gaseoso. Recuerda, en estado gaseoso. Ahora, la estructura tetraédrica de la molécula de agua. Como en la molécula de agua se va a formar estos dos momentos dipolares, van a generar que la estructura de la molécula de agua sea en forma de un tetraedro, como puedes ver, mira, el hidrógeno y los momentos dipolares negativos del oxígeno van a permitir que se forme este tetraedro. La separación, el ángulo va a ser de 104.5, recuerda, la distancia 0.96 Armstrong. Pero si te preguntan qué estructura forma la molécula de agua, es una estructura tetraédrica, ¿sí?
Ahora, yo te hablé del enlace covalente. El enlace covalente permite la unión entre átomos en la molécula de agua. Entre átomos. Entre átomos. Ahora, las moléculas de agua se van a unir una con otra gracias a un enlace que se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es el enlace que permite unir moléculas de agua. Moléculas. Entonces, como tú verás, una molécula de agua, gracias a los momentos dipolares, en este caso el momento dipolar positivo del hidrógeno, se une al oxígeno con su momento dipolar negativo. Y este enlace que va a unir las moléculas es el enlace de puente de hidrógeno. Es un enlace que, por ejemplo, se encuentra en el ADN. El ADN es una estructura tridimensional en forma de escalera de doble hélice, ¿sí? Escalera de caracol, ¿no? Doble hélice. Y esto se debe a este enlace, puente de hidrógeno. Mira, acá puedes observar que una molécula de agua se puede unir hasta con 4 otras moléculas de agua. Ahora, vamos a ver una pequeña ficha técnica, digámoslo así, de propiedades del agua. Primero veamos sus propiedades físicas. El estado físico, en este caso, va a ser una fase sólida, que es el hielo. Tiene como fórmula molecular, que nosotros ya conocemos, H2O. Tiene como fórmula estructural HOH, que permite la formación de un ángulo de 104.5 grados. Su forma estructural, según Lewis, va a ser así. La molécula de oxígeno y el hidrógeno van a tener, en este caso, la compartición de los electrones, ¿no? La compartición de electrones. Lewis. El peso molecular, en el caso de la molécula de agua, es de 18.016 UMA. Normalmente en cálculos químicos nosotros usamos 18, ¿no? Recuerda que el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno es 16. 16 más 2, porque son 2 hidrógenos, es 18. Y así se calcula el peso molecular de la molécula de agua. Características organoeléctricas. Por ejemplo, el agua de color se dice que es incolora. ¿Qué significa incolora? Que no tiene color. Sabor se dice que es insípida, que no tiene sabor. Olor se le dice que es inodora, que no tiene olor. Continuando con esta ficha, vamos a ver algunas propiedades físicas. Por ejemplo, el punto de fusión. El punto de fusión de la molécula de agua es de 0 grados centígrados y esto se produce a una atmósfera de presión. Esto generalmente se da a nivel del mar, ¿no? Recuerda que mientras más se descienda o más aumente, va a haber variaciones en la temperatura también, ¿no? El punto de ebullición va a ser de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. Esto es igual a sobre el nivel del mar, ¿no? La capacidad calorífica va a ser de 1 caloría por gramo por grado centígrado, ¿sí o no? La capacidad calorífica va a ser de 1 caloría por gramo por grado centígrado. El sistema cristalino va a ser hexagonal. En el caso, de acuerdo, estamos viendo estado sólido, ¿no? Forma un hexágono. Ahora, esta tablita es vital para que puedas trabajar. Esta tablita te va a permitir resumir naturaleza, propiedades y funciones y relacionarlas. Por ejemplo, la molécula de agua tiene naturaleza dipolar. Ya lo habíamos visto por la diferencia entre las electronegatividades del oxígeno y del hidrógeno. Ahora, esta naturaleza dipolar me va a permitir cumplir la propiedad de la elevada constante dieléctrica. La capacidad para desestabilizar moléculas polares y mantenerlos separados. Debido a que la molécula de agua va a presentar momento dipolar positivo y momento dipolar negativo, le va a ofrecer a las otras moléculas la propiedad de unirse a lo negativo o a lo positivo, según lo que necesite la molécula. Entonces, eso permite que se den dos funciones. Una es la de ser considerada el agua disolvente universal, que es atraída electrostáticamente por los compuestos polares y va a formar una envoltura de moléculas de agua, que esto se llama solvatación. Y la otra es que se le llama disociador, porque permite la separación de sustancias iónicas. Se dice que es disolvente universal cuando las sustancias son covalentes, presentan enlace covalente, y disociador cuando presentan enlace iónico. Y eso es cierto, el agua va a disolver y va a disociar la mayoría de sustancias que existen. Tú agregas en agua, empiezas a generar el movimiento y se produce este proceso de disolver o disociar, ¿sí? Ahora, la otra naturaleza que presenta la molécula de agua es la de cohesión molecular. Va a presentar una cohesión molecular. Las moléculas van a estar bien cohesionadas, bien pegadas una a continuación de otra. ¿Quién no ha visto una gotita de agua y tú tratas de pasarle el cuchillo por la gotita de agua a ver si lo separas? Tú pasas el cuchillo y la gotita se vuelve a unir. Presenta una gran cohesión.
las moléculas, ¿no? O sea, tú pasas un cuchillito tratando de separar la gota y la gota se vuelve a unir, ¿no? Cohesión molecular. Y esta cohesión molecular se debe al enlace que une las moléculas. Y el enlace que une las moléculas es el enlace llamado puente de hidrógeno. Ahora, la fusión entre las dos naturalezas va a permitir que se dé la adhesión. Recuerda que las moléculas van a estar bien adheridas y esto también es gracias a estas electronegatividades que se forman por el puente de hidrógeno. Ahora, la propiedad de elevada tensión superficial. Estos puentes de hidrógeno van a permitir que se dé la formación de una membrana tensa y elástica, que nosotros la vamos a llamar tensión superficial, que se debe gracias a los enlaces puente de hidrógeno. Por ejemplo, hay insectos que pueden caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. Existe una lagartija que dentro de un ratito les voy a mostrar que también camina sobre la superficie de agua. Y esto se debe ¿a qué? A la cohesión molecular, debido a estos enlaces de puente de hidrógeno que permiten que se dé la tensión superficial. Ahora, esta tensión superficial y esta adhesión que presentan estas moléculas va a permitir que se dé la función de capilaridad, que es el fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Esto se cumple en las plantas. En los troncos de las plantas, sean muy grandes o más o menos medianas, el agua sube desde la raíz y llega hasta las hojas. ¿Y cómo se da este proceso? Este proceso de capilaridad se debe gracias a los enlaces puentes de hidrógeno que permiten que las moléculas de agua se mantengan unidas y puedan ascender. Otra función va a ser la del elevado calor específico o también elevada capacidad calorífica, que es de acuerdo a que absorbe el calor sin elevar rápidamente su temperatura, gracias a este enlaces puentes de hidrógeno. Esto permite cumplir la función de termorregulador, debido a que permite que el cuerpo elimine rápidamente el exceso de calor evaporando agua. Cuando a ti te está aumentando la temperatura, ya sea por actividad física o porque estás enfermo y te está dando fiebre, tu cuerpo lo que empieza a hacer es que tú elimines agua, que transpires. ¿Para qué? Para que bajes tu temperatura. Entonces la molécula de agua va a actuar como un termorregulador. Ahora, otra de las propiedades es la de la densidad. La densidad en estado sólido o líquido. Recuerda que el hielo es menos denso que el agua líquida. Por eso el hielo va a flotar y el agua va a estar acá. Ahora, eso permite que se dé una función, la de termoaislante. No sé si ustedes han visto que hay lugares donde hay una capa de hielo y abajo uno puede observar que los pececitos se siguen moviendo, que se ha congelado la parte superior y la parte inferior no. Y sucede como un aislante térmico, ¿no? Como un aislante térmico que va a evitar el enfriamiento ya de las aguas profundas. Por ejemplo, esto también se utiliza para la construcción de casitas, que son los iglú, donde se construye la casa con hielo y la temperatura externa e interna son diferentes. No va a funcionar como un termoaislante, recuerda. Entonces, esas son las distintas naturalezas, propiedades y funciones que cumple la molécula de agua. Mira, acá te muestro lo que te decía, la tensión superficial, que la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño y este efecto se llama tensión superficial. Las fuerzas unen las moléculas de agua y en el seno del líquido cada molécula está rodeada por otras y por otras fuerzas que lo compensan. Y este enlace que lo permite es el puente de hidrógeno. Acá puedes observarlo, ¿no? Mira este insecto y el agua. No lo sé. Y acá tienes la lagartija llamada basilisco o Jesucristo, por lo que camina por el agua, ¿no? Te darás cuenta que no se hunde. ¿Sí? No rompe la tensión superficial en este caso. No va a romper. Entonces mira, la tensión superficial en este caso es importante para estas estructuras. Muy bien. Luego de lo que te he explicado, vas a realizar las 10 primeras preguntas de la hora hazlo tú. Guíate de las diapositivas, guíate de ellas y vas a poder responder las preguntas. Resuélvelas, las envías y para poder ser revisadas. Bueno, el tema terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bendiciones. Cuídate. Chao.